El impactante final de Griselda Blanco en la vida real. La reina de la cocaína, la madrina, la jefa o la viuda negra son algunos de los numerosos apodos que reflejan la notoriedad que adquirió Griselda Blanco al construir un opulento, sangriento y altamente rentable imperio de la droga que se extendió desde Colombia hasta Estados Unidos durante las décadas de los 70s y 80s. Nació el 15 de febrero de 1943 en Colombia y creció en un ambiente de pobreza y violencia. Blanco se involucró en el tráfico de drogas desde una edad temprana y eventualmente se mudó a Medellín, donde se asoció con varios carteles de la droga. Se la conoce por su papel en el desarrollo del tráfico de cocaína entre Colombia y los Estados Unidos, siendo pionera en el uso de rutas y métodos de contrabando que se convertirían en estándares en el negocio del narcotráfico. Durante su reinado en el mundo del narcotráfico, Blanco acumuló una inmensa riqueza y poder, pero también fue responsable de numerosos actos violentos, incluidos asesinatos. Su crueldad y determinación le valieron una reputación temible en el mundo criminal. Pero, ¿cómo una niña de la pobreza se convirtió en una de las criminales más poderosas del mundo? ¿Cuán cruel fue realmente Griselda Blanco para ser tan temida? ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la reina de la cocaína a su terrible caída? En este episodio, exploraremos los secretos oscuros detrás de la vida de Griselda Blanco y cómo esta mujer se convirtió en una de las figuras más poderosas en un mundo dominado por hombres. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado, la historia. Número 1. El lugar de su nacimiento es inexacto. El lugar de nacimiento de Griselda Blanco sigue siendo objeto de debate en su biografía. Mientras algunas fuentes lo ubican en Santa Marta, otras lo sitúan en Cartagena de Indias. Sin embargo, lo que sí es seguro es que en 1943, en algún punto de la costa caribe de Colombia, comenzó la vida de una de las criminales de la droga más temidas de la historia. Número 2. Los primeros años. La pobreza empujó a Griselda hacia caminos peligrosos. Según su historial delictivo, se dice que comenzó su carrera criminal a la edad de 11 años, cuando participó en el secuestro de un niño. Trágicamente, terminó matándolo después de que su acomodada familia se negara a pagar el rescate. Más adelante se rumorea que se involucró en la prostitución y en pequeños robos, como el hurto de carteras, antes de cruzarse con Carlos Trujillo. Número 3. El asesinato de su primer esposo. Blanco conoció y se casó con Carlos Trujillo, quien se dedicaba a actividades delictivas como la falsificación de documentos y el tráfico de personas. Fue él quien la alentó a emigrar a Nueva York cuando ella tenía apenas 21 años. Durante su matrimonio nacieron 3 hijos, Uber, Dixon y Osvaldo. Sin embargo, la relación terminó en divorcio más tarde. Trujillo no alcanzaba el nivel de ambición que Blanco buscaba y, según las acusaciones, ella habría ordenado su asesinato después de la separación. Número 4. La construcción de su imperio. El auge de la música disco en los años 70 desencadenó un floreciente mercado de drogas ilícitas, especialmente la cocaína. Colombia se convirtió rápidamente en el epicentro del tráfico de cocaína, ofreciendo oportunidades de riqueza inmensa y al mismo tiempo de gran peligro. En la ciudad de Nueva York, Blanco conoció a Antonio Bravo, quien se convirtió en su segundo esposo y la persona que la introdujo al mundo del narcotráfico. A pesar de que este mundo estaba dominado por hombres, Blanco logró abrirse camino y no solo hacerse un espacio, sino conquistar todo a su paso. Construyeron un gran imperio de cocaína con base en esa misma ciudad. La alianza entre Blanco y Bravo, marcada por la creatividad y la estrategia, resultó en un elaborado sistema en el que la cocaína era transportada desde Colombia hasta Estados Unidos. Este proceso se realizaba mediante contrabandistas que llevaban ropa interior especialmente diseñada para ocultar la droga a través de las fronteras internacionales. Número 5. Su traslado a Miami. En 1970, la pareja se trasladó a Miami, una ciudad entonces conocida como una ciudad sin ley. Esta ubicación estratégica permitía la entrada de drogas al país,
y aunque existían agencias federales encargadas de controlar el tráfico de narcóticos, les llevó tiempo darse cuenta de la magnitud del imperio criminal que Griselda y otros narcotraficantes contemporáneos, como los Cocaine Cowboys, estaban construyendo en el territorio. Vale destacar que la Administración para el Control de Drogas, conocida como DEA por sus siglas en inglés, no se estableció hasta 1973. Número 6. Su ascenso como la reina de la cocaína. Durante los siguientes 5 años, el imperio de Blanco alcanzó su apogeo, generando ingresos estimados de hasta $80 millones al mes. Esta vasta fortuna le permitió llevar una vida de lujo desenfrenado, rodeada de mansiones suntuosas y fiestas de placer, convirtiendo a Miami en su propio reino. Su insaciable sed de poder la posicionó como la figura más temida en el mundo del narcotráfico, ganándose los títulos de la jefa, la reina o la madrina de la cocaína. Número 7. La viuda negra. A medida que el imperio crecía, la relación entre Blanco y Bravo se volvía cada vez más tensa. Aunque los detalles exactos siguen siendo objeto de controversia, en 1975, Antonio Bravo fue asesinado. Griselda afirmaría más tarde que ella misma le disparó en la boca, porque creía que Bravo le robaba. Este acto, junto con el asesinato de su primer esposo, Carlos Trujillo, consolidó la imagen de Griselda Blanco como la viuda negra, una mujer temida que parecía deshacerse de sus esposos eliminándolos. Y para enfatizar aún más este apodo tan preciso, se sabe que Blanco también ordenó la muerte de su tercer esposo, Darío Sepúlveda, con quien tuvo su cuarto y último hijo al que llamó Michael Corleone Blanco, en honor al personaje central de la película El Padrino. Aunque Blanco no dejó de lado su papel como madre, sus hijos fueron testigos directos de la violencia. Un ejemplo notorio fue cuando su hijo Michael, con tan solo 5 años, presenció el asesinato de su padre, Darío Sepúlveda. Número 8. Huyó de Miami hacia Colombia. En 1975, Griselda fue acusada de cargos de narcotráfico, pero logró evadir la justicia regresando a Colombia. En ese mismo país, durante esa década, se estaba desarrollando el cartel de Medellín, liderado por un joven y aún inexperto Pablo Escobar. Más tarde se le atribuyó a Escobar la frase: "El único hombre al que alguna vez tuve miedo fue una mujer llamada Griselda Blanco". Número 9. Su regreso a Miami. Cuando Griselda regresó a Miami a finales de la década de los 70, encontró una ciudad que seguía sumida en tiroteos, sangre y un floreciente sistema de narcotráfico, justo como lo había dejado. Sin embargo, su ausencia en el territorio permitió que otros capos ganaran popularidad y respeto en el entorno que ella anteriormente dominaba. Esto la colocó en la mira de enemigos sedientos de venganza a su regreso. A pesar de los desafíos, Blanco retomó la consolidación de su imperio, especialmente a partir de 1980, cuando alrededor de 125,000 cubanos llegaron a Florida en barcos en lo que se conoció como el Éxodo del Mariel, uno de los movimientos migratorios más significativos del siglo XX. En este contexto, la jefa vio una oportunidad de reclutamiento. Muchos de los recién llegados se involucraron en su negocio como sicarios o distribuidores de la mercancía. Número 10. El reino de terror en Miami. La violencia fue la base sobre la que Blanco construyó y mantuvo su imperio. Era la gasolina que mantenía en marcha el motor de su red y transformó Miami en un campo de batalla en la guerra de la droga. Uno de los ataques más notorios tuvo lugar el 11 de julio de 1979. 2 hombres, probablemente por orden de Blanco, asesinaron a tiros a un traficante de cocaína y a su guardaespaldas en una licorería del Dadeland Mall de Miami. En otro incidente en Miami, Blanco ordenó el asesinato de su socio Jesús Castro, quien supuestamente había agredido a uno de sus hijos. Sin embargo, cuando sus sicarios intentaron llevar a cabo el trabajo en 1982, por error acabaron con la vida de Johnny, el hijo de 2 años de Castro. Según Jorge Ayala, uno de los sicarios, Blanco se alegró del error y dijo: "Al principio se enfadó mucho porque no dimos con el padre. Pero cuando se enteró de que habíamos cogido al hijo por accidente, dijo que se alegraba, que estaban en paz". Según registros, se le atribuyen alrededor de 200 asesinatos, muchos de los cuales fueron ejecutados por pistoleros a bordo de motocicletas, una táctica que se dice que ella misma ideó. Número 11. Su arresto.
Con la creciente tensión con sus enemigos y la intensificación de la vigilancia por parte de una DEA cada vez mejor equipada, que para entonces ya contaba con casi una década de experiencia, Griselda se vio obligada a abandonar la Ciudad Sin Ley y trasladarse a California en 1984. Sin embargo, en este estado también la violencia perpetrada por bandas criminales, en su mayoría de origen salvadoreño, estaba en descontrol. El cambio de ubicación, sin embargo, fue de corta duración. Apenas un año después, Blanco fue arrestada y llevada a Nueva York para enfrentar los cargos por narcotráfico que la acechaban desde 1975. Número 12. La condena. Declarada culpable en 1985, Blanco recibió la sentencia máxima de 15 años de prisión, aunque su negocio continuó operando incluso mientras estaba tras las rejas. A lo largo de su condena, los fiscales intentaron agregar más cargos en su contra, e incluso la pena de muerte, debido a que, según testimonios de testigos, Griselda Blanco había sido responsable de múltiples asesinatos, además de traficar con estupefacientes. Sin embargo, finalmente, en 1998, la madrina de la cocaína optó por declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Número 13. El trágico destino de sus hijos. Mientras Blanco cumplía su condena tras ser declarada culpable, sus 3 primeros hijos fueron víctimas de circunstancias similares a las que ella misma había enfrentado. Víctimas de la misma delincuencia en la que estaban involucrados. Osvaldo fue asesinado en una taberna de Medellín, Colombia, en 1990. 2 años después, su hermano Dixon también perdió la vida en un tiroteo, ocurrido poco después de salir de prisión, donde había sido detenido al mismo tiempo que su madre. Según informes de los periódicos colombianos, Uber fue el tercer hijo de Griselda Blanco en morir a manos de la delincuencia, en lo que se presume fue un ajuste de cuentas. De los 4 hijos, Michael fue el único sobreviviente, en gran medida gracias a los esfuerzos de su padre, Dario Sepúlveda, por mantenerlo alejado de ese estilo de vida, a pesar de que él mismo formaba parte de la organización criminal liderada por la madrina. Número 14. El fin de Griselda Blanco. En 2004, Griselda Blanco fue liberada y deportada a Colombia, donde se mantuvo retirada por completo de la vida delictiva. Sin embargo, el 3 de septiembre de 2012, a la edad de 69 años, la que una vez fue la persona más poderosa del narcotráfico fue asesinada de la misma manera que ella misma ideó. Al salir de una carnicería en Medellín, un hombre desconocido en motocicleta disparó contra ella, poniendo fin a una vida marcada por la turbulencia y el crimen. La vida de Griselda Blanco es un relato fascinante y aterrador que ilustra la brutalidad y el alcance del mundo del narcotráfico. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una figura legendaria del crimen organizado, Blanco desafió todas las normas y expectativas, construyendo un imperio que marcó una era en la historia del narcotráfico. Su ascenso al poder, sus tácticas despiadadas y su eventual caída y muerte son testimonios de la complejidad y la oscuridad de este mundo subterráneo. A través de su vida, Blanco personifica la dualidad del poder y la tragedia que a menudo van de la mano en la búsqueda del dominio criminal. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.